Viudo y vacío, el millonario ya se había rendido, hasta que una niña pobre le tiró del brazo. Ella no pidió nada, solo dijo, ven a ver, y lo llevó directo a lo impensable. Antes de continuar, comenta aquí qué parte de esta historia ha conmovido más tu corazón hasta ahora. Tu participación es lo que hace crecer este canal, y aprovecha para suscribirte, porque el final de esta historia tiene un giro tan grande que ni una telenovela se atrevería a mostrar. Durante 7 años, Diego Álvarez vivió como un hombre partido por la mitad. Una mitad de él seguía respirando, cumpliendo con sus obligaciones, firmando documentos cuando era necesario. La otra mitad había sido enterrada junto con la esperanza, aquella noche de septiembre que jamás lograría olvidar. Las personas que lo conocían antes del suceso decían que Diego era otro hombre. Empresario respetado en Sevilla, dueño de una constructora que levantaba edificios por toda Andalucía, siempre había sido conocido por su energía contagiosa, su sonrisa fácil y la generosidad con la que trataba a empleados y socios. Pero todo eso murió junto con Marina, o al menos eso era lo que todos creían. Marina Álvarez desapareció un martes lluvioso. Salió de casa diciendo que iba a resolver un asunto urgente en el centro de la ciudad y nunca más regresó. Su coche fue encontrado 3 días después, abandonado en un aparcamiento cercano al mercado de Triana. Las llaves estaban en el contacto, el bolso tirado en el asiento del copiloto. El móvil, apagado, estaba dentro del bolso. Ninguna señal de forcejeo, ninguna nota, ninguna explicación. Solo el vacío ensordecedor de una ausencia que no tenía sentido. Diego removió Sevilla de punta a punta, contrató a investigadores privados, ofreció recompensas, apareció en programas de televisión, pegó carteles en cada esquina de la ciudad. Durante meses no durmió más de 3 horas por noche. Se despertaba en mitad de la madrugada con el corazón desbocado, imaginando que había oído su voz llamándolo por su nombre. Pero siempre era el silencio, siempre el eco vacío de la casa que antes estaba llena de vida. La policía investigó. Interrogó a Diego más de una vez. Hicieron peritajes en el coche, en su ropa, en los registros bancarios. Algunos investigadores lo miraban con esa desconfianza velada, como si solo estuvieran esperando el momento adecuado para demostrar que él sabía algo. Pero no había nada, ninguna evidencia de crimen, ningún cuerpo, ninguna conclusión, solo teorías que no llevaban a ninguna parte. Con el paso del tiempo, el caso se enfrió. La gente dejó de preguntar, los periódicos dejaron de publicar. La vida siguió adelante para todo el mundo, menos para Diego. Entregó la administración de la constructora a Roberto Fuentes, su socio de toda la vida, y pasó a vivir como un fantasma dentro de su propia vida. La mansión en el barrio de Nervión, que antes recibía a amigos para barbacoas los domingos, se convirtió en un lugar silencioso y sombrío. Las cortinas permanecían cerradas. El jardín, antes impecable, comenzó a crecer sin control. La gente que pasaba por la calle comentaba en voz baja sobre el hombre que lo había perdido todo. Pero Diego no lo había perdido todo. Había perdido a Marina, y eso era más que todo. Cada viernes, sin falta, conducía hasta un solar abandonado en la zona del Polígono Sur, en la periferia de Sevilla. Era un lugar olvidado, rodeado de casas sencillas, calles de tierra y vegetación que crecía sin control. Allí, en un rincón específico cerca de un árbol viejo y retorcido, Diego se quedaba de pie durante horas. No había tumba, no había lápida, no había nada más que tierra apisonada y hierba seca. Pero él sentía que Marina estaba allí, no sabía explicarlo. Quizás era solo la necesidad de tener un lugar al que ir, un punto fijo donde pudiera depositar el dolor que cargaba. Llevaba flores, conversaba con el silencio, pedía perdón por cosas que ni siquiera sabía si había hecho. Revivía mentalmente cada detalle de aquella última semana antes de la desaparición. Había discutido con Marina la noche anterior. Una pelea tonta sobre dinero, sobre reformas en la casa, sobre cosas que ahora parecían tan insignificantes que sentía vergüenza de haberles dado importancia.
Si hubiera sabido que aquella sería la última conversación, le habría dicho que la amaba, la habría abrazado con más fuerza. Habría insistido en que no saliera sola ese día, pero él no lo sabía, y ahora cargaba con el peso de todas las palabras no dichas. La reputación de Diego se fue erosionando poco a poco. Algunos antiguos amigos se alejaron. La familia de Marina nunca lo perdonó por completo, incluso sin pruebas de que él tuviera implicación en la desaparición. Miradas desconfiadas lo seguían a todas partes. En las raras reuniones sociales a las que se veía obligado a asistir, las conversaciones morían cuando él se acercaba. Se convirtió en el hombre marcado por la tragedia, el viudo sin cuerpo que enterrar, el sospechoso eterno que nunca sería juzgado porque no había un crimen probado. Roberto Fuentes, el socio que se hizo cargo de la constructora, visitaba a Diego de vez en cuando. Le llevaba documentos para firmar, informes sobre obras en curso, intentaba sacar conversación sobre proyectos futuros, pero Diego apenas miraba los papeles. Firmaba donde era necesario y volvía a su silencio. Roberto insistía en que necesitaba volver a vivir, que Marina no querría verlo de esa manera. Pero ¿cómo podía él saber lo que Marina quería? Había desaparecido sin dejar rastro, sin explicación, sin despedida. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en los callejones olvidados del Polígono Sur, una niña de 11 años observaba el mundo con unos ojos que parecían haber visto demasiadas cosas para su edad. Isabel era menuda, de pelo oscuro siempre despeinado, con ropa vieja que le quedaba grande a su pequeño cuerpo. Vivía con su abuela en una casita de madera que más parecía un añadido mal construido, en una callejuela donde pocos coches conseguían entrar. La madre de Isabel había desaparecido cuando ella tenía solo 5 años. Salió para trabajar en una fábrica de costura y nunca más volvió. Ninguna explicación, ninguna despedida, solo el vacío. Isabel creció sabiendo que el mundo escondía secretos que los adultos fingían no ver. Aprendió a observar, a prestar atención a detalles que pasaban desapercibidos, a confiar en sus propios instintos cuando algo no tenía sentido. Y fue así como comenzó a notar movimientos extraños cerca de una ruina abandonada, a pocas manzanas de donde vivía. Era un edificio antiguo que nunca se había terminado. Las paredes eran de ladrillos vistos. Las ventanas no tenían cristales. El techo estaba derrumbado en varios lugares. Todo el mundo evitaba pasar por allí después del anochecer. Decían que era peligroso, que podía derrumbarse en cualquier momento, que había gente usando el lugar para cosas malas. Pero Isabel no tenía miedo. Tenía curiosidad. Y fue esa curiosidad la que le hizo darse cuenta de que algo estaba sucediendo allí. Comenzó con pequeños detalles, restos de comida que aparecían tirados cerca de la entrada, botellas de agua vacías que no estaban allí el día anterior, marcas de neumáticos frescos en un lugar por donde casi nadie pasaba en coche. Y entonces, una madrugada en la que no podía dormir por el calor, Isabel oyó un ruido que venía de esa dirección. Un sonido ahogado, como si alguien estuviera golpeando algo o intentando gritar con la boca tapada. Se levantó de la cama, salió por la ventana de su cuarto sin hacer ruido para no despertar a su abuela, y caminó por las calles desiertas hasta llegar cerca de la ruina. Se quedó escondida detrás de un muro de hormigón, observando. La luna estaba casi llena, iluminando el terreno con una luz pálida y fantasmagórica. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre saliendo de dentro de la construcción abandonada. Llevaba una bolsa de plástico. Miraba a los lados con nerviosismo, se subía a un coche viejo y se iba rápidamente. Isabel esperó hasta estar segura de que se había ido. Entonces se acercó despacio. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Sabía que debía volver a casa. Sabía que estaba haciendo algo peligroso. Pero algo más fuerte la empujaba hacia adelante. Quizás era el recuerdo de su madre. Quizás era solo la sensación de que había alguien allí que necesitaba ayuda. Entró en la ruina. El olor era horrible. Moho, orina, algo podrido que no conseguía identificar. Caminó entre los escombros, iluminando el camino con la débil linterna,
del móvil que le había regalado su abuela. En el fondo del edificio, donde antes debía haber estado el sótano, vio un agujero en el suelo cubierto por tablas viejas y hojas secas, y lo oyó de nuevo. Aquel sonido ahogado, como un gemido. Isabel se quedó paralizada. Sabía que debía huir. Sabía que debía pedir ayuda. Pero, ¿a quién? La policía nunca se tomaba en serio lo que sucedía en ese barrio. Los vecinos tenían miedo de involucrarse, y ella era solo una niña. ¿Quién iba a creerla? Fue entonces cuando se acordó del hombre que veía cada viernes en el solar abandonado cerca de la escuela. Isabel pasaba por allí cuando volvía de clase. Siempre veía al mismo hombre parado en ese mismo lugar, de traje oscuro, pelo canoso, mirada perdida. Se quedaba allí durante horas, como si estuviera visitando a alguien. Pero no había nada allí, solo tierra y hierba. Le había preguntado una vez a su abuela quién era ese hombre. La abuela había suspirado profundamente y le había dicho que era Diego Álvarez, un empresario rico que había perdido a su esposa, que iba allí porque creían que su mujer estaba enterrada en ese lugar. Pero nunca habían encontrado nada. Isabel no sabía por qué, pero sintió que debía hablar con él. Quizás porque él también conocía el dolor de perder a alguien, quizás porque parecía el tipo de persona que no iba a ignorar lo que ella tenía que decir. O quizás era solo instinto, aquella voz interior que le decía que él era la única persona que lo entendería. El viernes siguiente, Isabel no fue directamente a casa después de clase. Esperó cerca del solar abandonado hasta ver el coche de Diego aparcar en la calle de tierra. Lo vio bajar, caminar hasta el lugar de siempre, quedarse allí de pie con un ramo de flores blancas en las manos. Esperó unos minutos más. Respiró hondo, y entonces caminó hacia él. Diego estaba tan perdido en sus propios pensamientos que ni siquiera se dio cuenta de que la niña se acercaba hasta que estuvo muy cerca. Cuando finalmente bajó la mirada y vio a Isabel parada a su lado, frunciendo el ceño con esa mirada demasiado seria para una niña, sintió una incomodidad. No quería compañía, no quería conversación, solo quería estar allí, solo con su propio dolor. Isabel, con su voz fina, pero firme, dijo solo una frase que hizo que el corazón de Diego se detuviera por un segundo. He visto a una mujer, viva, parecida a la foto que sale en el periódico de vez en cuando. La mujer que usted busca. Diego la miró como si le hubiera caído un rayo. La respiración se le quedó atrapada en la garganta. Por un momento no pudo hablar. Cuando finalmente encontró su voz, salió ronca, casi un susurro. ¿Qué has dicho? Isabel repitió. He visto a una mujer. Está en un mal lugar, en un agujero. Está viva, pero está viva. Está muy mal. Y se parece a su esposa. Diego sintió que las piernas le flaqueaban. Se arrodilló para quedar a la altura de la niña. Le sujetó los hombros con las manos temblorosas. ¿Es verdad? ¿Estás segura de lo que dices? No juegues conmigo, por favor. Isabel no desvió la mirada. Yo no miento sobre estas cosas. Sé dónde está. Puedo llevarlo hasta allí. La primera reacción de Diego fue de incredulidad. ¿Cómo podía ser verdad? ¿Después de 7 años? Después de toda la búsqueda, todas las investigaciones, todos los callejones sin salida, y encima una niña desconocida apareciendo de la nada con esa información. Tenía que ser mentira, tenía que ser alguien intentando aprovecharse de su dolor, o peor, algún tipo de trampa. Pero cuando miró profundamente a los ojos de Isabel, vio algo que lo hizo dudar. No era malicia, no era mentira, era verdad cruda. La misma verdad que él llevaba en el pecho todos los días. La verdad de quien conoce el dolor de perder a alguien sin explicación. Se levantó. Miró a su alrededor. Volvió a mirar a la niña. La razón le gritaba que aquello era una locura, pero algo más profundo, algo que había intentado enterrar junto con la esperanza, comenzó a despertar dentro de él. ¿Y si era verdad? ¿Y si Marina estaba viva? ¿Y si esos 7 años de sufrimiento pudieran tener un final diferente? Diego respiró hondo. Llévame allí, ahora. Isabel asintió. Comenzó a caminar y Diego la siguió.
Cruzaron calles que él nunca había pisado. Entraron en callejuelas estrechas donde el asfalto daba paso a la tierra apisonada. Pasaron por casas sencillas donde los niños jugaban en la calle y las mujeres tendían la ropa en el tendedero. Cuanto más se alejaban del centro de Sevilla, más cambiaba el escenario. Las construcciones se volvían más precarias, las calles más bacheadas, la sensación de abandono más intensa. Diego sentía el corazón latir cada vez más fuerte. A cada paso, la esperanza y el miedo libraban una guerra dentro de él. Esperanza de que Marina estuviera viva. Miedo de lo que podría encontrar. Miedo de estar siendo engañado. Miedo de que, aunque fuera verdad, ella ya no fuera la misma persona que él conocía. Caminaron durante casi media hora hasta llegar a la ruina. Isabel se detuvo frente al edificio abandonado y señaló: «Es aquí, ahí dentro, en el fondo». Diego miró la construcción. El lugar era siniestro. Paredes desconchadas, ventanas vacías como ojos muertos, escombros esparcidos por todas partes. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no podía detenerse ahora. Tenía que saber. Entraron juntos. Isabel iluminó el camino con la linterna del móvil. Diego usó la linterna de su propio móvil también. El olor era insoportable. Se cubrió la nariz con la manga de la camisa y siguió caminando. Cuando llegaron al sótano, Isabel señaló el agujero cubierto por tablas. «Está ahí abajo». Diego se acercó, se arrodilló. Con las manos temblorosas comenzó a apartar las tablas. Eran pesadas, sucias, cubiertas de moho. Cuando finalmente consiguió abrir espacio suficiente, apuntó la linterna hacia adentro y la vio. Una mujer, tumbada en el suelo de tierra. Demasiado delgada, sucia, el pelo enmarañado cubriéndole parte del rostro. Ropa rasgada, inmóvil, pero viva. Diego sintió que el mundo giraba. Las lágrimas comenzaron a caer antes incluso de que pudiera procesar lo que estaba viendo. Bajó al agujero sin pensar, sin importarle la suciedad o el peligro. Se arrodilló junto a la mujer, le apartó el pelo del rostro con cuidado y la reconoció. Era Marina. Estaba inconsciente, la respiración débil, el cuerpo frío, pero estaba viva. Diego la tomó en brazos. Sintió el peso demasiado ligero de su cuerpo. Lloró como no había llorado en años. Isabel bajó también y ayudó a empujar a Marina hacia arriba, mientras Diego subía primero. Cuando finalmente consiguieron sacarla del agujero, Diego la cargó en brazos como si fuera de cristal. «Tenemos que llevarla al hospital. Ahora». Isabel asintió. Salieron corriendo de la ruina. Diego colocó a Marina en el asiento trasero del coche con todo el cuidado del mundo. Isabel entró junto a ella para sujetarle la cabeza. Diego condujo como nunca había conducido en su vida, saltándose semáforos, tocando el claxon para que los coches se apartaran, con el corazón a punto de estallar en el pecho. Cuando llegaron al Hospital Universitario Virgen del Rocío, frenó bruscamente en la puerta de urgencias. Se bajó gritando, pidiendo ayuda. Unos enfermeros vinieron corriendo con una camilla. Colocaron a Marina en ella. Todavía estaba inconsciente. Diego le sujetó la mano mientras corrían por los pasillos. Un médico se detuvo frente a él. «¿Es usted familiar? Soy su marido». «¿Cuánto tiempo lleva así?» 7 años. Desapareció hace 7 años. El médico lo miró como si no lo hubiera entendido. ¿Cómo que 7 años? Diego no tenía tiempo para explicar, solo necesitaba que la salvaran. «Por favor, hagan lo que sea necesario. Necesita sobrevivir». Los médicos llevaron a Marina a la sala de emergencias. Diego se quedó fuera, con las manos sucias de tierra temblando, el rostro mojado de lágrimas. Isabel estaba a su lado, en silencio, observando. Fue entonces cuando Diego finalmente la miró de verdad. Esa niña menuda, de ropa vieja y mirada antigua, que acababa de cambiar su vida para siempre. Se arrodilló frente a ella, sujetó las pequeñas manos de Isabel entre las suyas. «La has salvado mi vida. ¿Cómo puedo agradecértelo?» Isabel lo miró con aquellos ojos serios. «Solo quiero que la señora se ponga bien y que quien le hizo esto lo pague». Diego asintió.
Lo pagarían. Todos ellos lo pagarían. Pero primero, Marina necesitaba sobrevivir. Y mientras esperaba fuera de la sala de emergencias, mirando las puertas cerradas, Diego hizo una promesa silenciosa. Iba a descubrir quién había hecho aquello. Iba a destruir a cada persona involucrada. Y se aseguraría de que Marina nunca más tuviera que sentir miedo. La verdad estaba comenzando a salir a la luz. Y junto con ella vendría la justicia. Pero el precio de esa verdad aún era desconocido. Y los secretos que estaban a punto de ser revelados iban a sacudir todo lo que Diego creía saber sobre su propia vida. Las primeras 48 horas fueron las más angustiosas de la vida de Diego, peor incluso que los 7 años de incertidumbre, porque ahora sabía que Marina estaba allí, a pocos metros de él, luchando entre la vida y la muerte, y él no podía hacer absolutamente nada más que esperar. Los médicos entraban y salían de la sala con expresiones que él intentaba descifrar desesperadamente. Cada movimiento de ellos era analizado. Cada palabra susurrada era una señal que intentaba interpretar. Marina estaba deshidratada, desnutrida, con claras señales de traumas físicos y psicológicos profundos. Su cuerpo había reaccionado al abandono de forma devastadora. Los riñones estaban comprometidos. El corazón latía de forma irregular. Había marcas por el cuerpo que indicaban contención prolongada, excoriaciones en las muñecas y los tobillos, hematomas en diferentes etapas de cicatrización. Pero lo más preocupante era el estado mental. Cuando finalmente despertó de la inconsciencia, Marina no habló. Solo miraba al techo con los ojos desorbitados, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Diego estaba sentado junto a su cama cuando eso sucedió. Le sujetaba la mano con cuidado, como si pudiera romperse en cualquier momento. Cuando vio sus ojos abrirse, sintió una ola de alivio tan fuerte que casi se desmaya. Se inclinó hacia adelante, intentando mirarla a los ojos, intentando encontrar alguna señal de reconocimiento. «Marina, soy yo. Diego, estás a salvo ahora. Estás en el hospital. Nadie te va a hacer más daño». Pero ella no lo miró. Continuó mirando fijamente al techo, con la respiración acelerada, el cuerpo tenso, como si estuviera a punto de huir. Diego sintió que el corazón se le partía de nuevo. No lo reconocía, o peor, lo reconocía pero estaba tan traumatizada que no podía reaccionar. Llamaron a una psiquiatra. La doctora Cecilia Márquez era una mujer de mediana edad, de pelo corto y canoso, con una mirada amable pero profesional. Le pidió a Diego que saliera de la habitación por unos minutos mientras evaluaba a Marina. Él obedeció, pero se quedó parado fuera de la puerta, intentando oír algo a través del cristal. Cuando la doctora Cecilia salió, Diego prácticamente saltó frente a ella. «¿Cómo está? ¿Se pondrá bien? ¿Me ha reconocido?» La médica hizo un gesto para que la acompañara a una sala más reservada. Se sentaron en unas sillas incómodas de plástico. Cruzó las manos sobre la mesa y miró a Diego con esa expresión que tienen los médicos cuando necesitan dar noticias difíciles. «Señor Álvarez, su esposa ha pasado por algo extremadamente traumático. Su cuerpo está en estado de shock, su mente también. Es natural que tarde en procesar dónde está y qué está sucediendo. Puede llevar días, semanas o incluso meses para que recupere completamente la conciencia del presente. Pero mejorará, ¿verdad? Volverá a ser quien era». La doctora Cecilia suspiró. «Físicamente sí. Con el tratamiento adecuado, alimentación, descanso, su cuerpo se recuperará. Pero psicológicamente eso es más complejo. Pasó años en cautiverio. Probablemente fue mantenida en condiciones extremas, posiblemente drogada, aislada, privada de estímulos normales. El trauma de este tipo de experiencia no desaparece fácilmente. Necesitará un seguimiento psiquiátrico intensivo. Y usted también». Diego negó con la cabeza. «Yo no necesito seguimiento. Solo necesito que ella se ponga bien. Señor Álvarez, con todo respeto, usted ha pasado 7 años creyendo que su esposa estaba muerta. Ahora ha vuelto, en circunstancias traumáticas,
Eso le afecta a usted también. Si quiere ayudarla de verdad, necesita cuidar de su propia salud mental. Diego no quiso discutir. Le dio las gracias y volvió a la habitación. Se sentó de nuevo junto a la cama de Marina. Ella seguía mirando al techo, pero esta vez, cuando le sujetó la mano, sintió que los dedos de ella se contraían ligeramente. Fue un movimiento tan pequeño que podría haber sido solo un espasmo muscular, pero para Diego fue como un milagro. Mientras tanto, Isabel estaba en la sala de espera. Habían llamado a su abuela al hospital y se quedó absolutamente impactada al descubrir lo que su nieta había hecho. Doña Benedicta era una señora de casi 70 años, bajita, de pelo completamente blanco recogido en un moño, con las manos callosas de tanto trabajar. Abrazó a Isabel con fuerza y al mismo tiempo le echó una bronca por haberse metido en algo tan peligroso. «Niña, podrías haber muerto. No tienes ni idea de lo que has hecho». Isabel solo respondió con esa calma desconcertante. «Pero no he muerto, abuela, y la mujer está viva por mi culpa». Doña Benedicta no sabía si llorar o reír. Acabó haciendo las dos cosas. Diego fue a la sala de espera para hablar con ellas. Le agradeció a Isabel de nuevo, esta vez con más calma, con más control. Les preguntó si había algo que pudiera hacer por ellas. Doña Benedicta, orgullosa como era, dijo que no necesitaban nada. Pero Diego insistió. Les pidió su dirección, prometió que las visitaría pronto, que quería hacer algo para devolver lo que Isabel había hecho. Cuando se fueron, Diego volvió a la habitación. Y fue ahí donde comenzó la segunda parte de aquella batalla. La policía. 2 inspectores aparecieron en el hospital al día siguiente. El inspector Mario Vargas y la inspectora Renata Campos. Diego los conocía. Eran los mismos que habían llevado la investigación de la desaparición de Marina 7 años atrás. El inspector Vargas era un hombre corpulento, de barriga prominente y bigote canoso. La inspectora Renata era más joven, delgada, con el pelo recogido en una coleta apretada y una mirada penetrante. «Señor Álvarez», dijeron al entrar en el pasillo del hospital, «necesitamos hablar sobre el caso». Diego los llevó a una sala vacía, cerró la puerta, se cruzó de brazos. «¿Quieren hablar sobre el caso? Hace 7 años les supliqué que investigaran bien. Les dije que algo no cuadraba. Les dije que Marina no iba a desaparecer sin más de esa manera. ¿Y qué hicieron? Me trataron como a un sospechoso. Cerraron el caso. Dijeron que no había evidencias». El inspector Vargas levantó las manos en un gesto apaciguador. «Señor Álvarez, entiendo su frustración, pero necesitamos entender qué ha pasado. ¿Cómo encontraron a su esposa? ¿Quién la encontró? ¿Dónde estaba?» Diego lo contó todo. Habló sobre Isabel, sobre la ruina abandonada, sobre el agujero donde estaba Marina. Los inspectores lo anotaban todo, haciendo preguntas, pidiendo detalles. Cuando Diego terminó, el inspector Vargas intercambió una mirada con la inspectora Renata. «Vamos a tener que acordonar ese lugar, hacer un peritaje, y vamos a necesitar hablar con la niña también. La niña tiene 11 años y acaba de pasar por una experiencia traumática. Vayan con calma». «Lo haremos, señor Álvarez, pero necesitamos su colaboración, y la suya. Esto es una investigación criminal ahora. Alguien mantuvo a su esposa en cautiverio durante 7 años. Eso es un delito gravísimo, y vamos a descubrir quién fue». Diego asintió, pero tenía una pregunta que lo estaba carcomiendo por dentro desde que encontró a Marina. ¿Por qué nadie investigó ese lugar antes? Isabel es una niña y ella consiguió encontrar a Marina. ¿Cómo es que la policía, con todos sus recursos, no encontró nada? El inspector Vargas se puso rojo. No era un enrojecimiento de ira, sino de vergüenza. La inspectora Renata desvió la mirada. «Señor Álvarez», dijo el inspector con voz más baja, «hubo fallos, graves, y vamos a investigar eso también. Pero ahora lo importante es encontrar a quien le hizo esto a su esposa». Diego sabía que había más detrás de esa historia, mucho más, y lo iba a descubrir todo. En los días siguientes, Marina comenzó a presentar pequeñas señales de mejora. Empezó a beber agua sola, a alimentarse con ayuda de los enfermeros.
Sus ojos todavía tenían esa mirada distante, pero de vez en cuando parpadeaba, giraba la cabeza, reaccionaba a los sonidos. Diego pasaba el día entero en el hospital. Solo salía para ducharse y cambiarse de ropa. El resto del tiempo se quedaba allí, a su lado, hablándole en voz baja, contándole cosas del pasado, recordando momentos que habían vivido juntos. ¿Recuerdas cuando fuimos a Jerez de la Frontera a comer? Comiste tanto que te sentiste mal todo el viaje de vuelta. Me reí tanto de aquello. Te enfadaste conmigo, pero al final te reíste también. Marina no respondía, pero Diego seguía hablando, porque necesitaba creer que en algún lugar, muy dentro, ella lo estaba escuchando, y que esos recuerdos la ayudarían a volver. Fue una tarde de jueves cuando Marina habló por primera vez. Diego estaba sentado junto a la cama, hojeando una revista sin prestar atención a lo que leía. De repente, oyó un sonido, un susurro tan bajo que casi no lo entendió. Levantó la cabeza rápidamente. Marina lo estaba mirando. Por primera vez desde que despertó, lo estaba mirando de verdad. Y repitió, Diego. Sintió que las lágrimas subían instantáneamente. Dejó la revista. Le sujetó la mano con ambas manos. Sí, soy yo. Estoy aquí. Estás a salvo. Ella cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Diego no sabía si era de alivio, de tristeza o de miedo. Quizás era todo junto. Se inclinó y le besó la frente con todo el cuidado del mundo. Estás a salvo ahora, te lo prometo. Nunca más dejaré que nadie te haga daño. Marina abrió los ojos de nuevo. Intentó hablar, pero la voz le salió débil y ronca. Ellos van a volver. ¿Quién, mi amor? ¿Quién va a volver? Pero ella cerró los ojos y no respondió más. Diego llamó a la doctora Cecilia inmediatamente. Ella vino, evaluó a Marina, dijo que era normal, que el trauma hacía que su mente oscilara entre el presente y el pasado, que probablemente todavía pensaba que estaba en peligro, pero era una buena señal que hubiera hablado. Significaba que estaba empezando a procesar la realidad. Diego no pudo dormir esa noche. Se quedó pensando en las palabras de Marina. Ellos van a volver. ¿Quiénes? ¿Eran ellos? ¿Cuántas personas estaban involucradas? Y más importante, ¿realmente podrían volver? ¿Marina todavía estaba en peligro? Al día siguiente, la policía apareció con novedades. El inspector Vargas y la inspectora Renata pidieron hablar con Diego en privado. Fueron a una sala de reuniones vacía del hospital. Señor Álvarez, comenzó Renata, hemos hecho el peritaje en el lugar donde encontraron a su esposa y hemos encontrado evidencias de que no era la única persona que estaba siendo retenida allí. Diego sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué quieres decir? Encontramos objetos personales, ropa de mujer de diferentes tallas, marcas, de contención en otros puntos del lugar, restos de comida suficientes para más de una persona. Todo indica que ese lugar era usado para mantener a varias personas en cautiverio, posiblemente a lo largo de años. ¿Varias personas? Diego apenas podía procesarlo. ¿Quiénes? No lo sabemos todavía, pero estamos investigando casos de desaparición en los últimos 10 años en la región, cruzando datos, viendo si hay patrones. Y, señor Álvarez, ¿hay algo más? ¿Qué? La inspectora Renata dudó. Miró al inspector Vargas como pidiendo autorización. Él asintió. Ella continuó. Encontramos registros, documentos falsos, certificados falsificados, todo indicando que su esposa estaba oficialmente muerta. No solo desaparecida, muerta. Diego abrió los ojos de par en par. ¿Cómo que muerta? Alguien falsificó documentos que certificaban su fallecimiento. Registraron una cremación que nunca ocurrió. Crearon un historial completo para dar credibilidad a la historia de que había muerto. Esto no fue obra de aficionados, señor Álvarez. Fue algo organizado, profesional y muy bien planeado. Diego sintió la ira crecer dentro de él como una ola. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? Estamos investigando, pero hay indicios de que esto está ligado a una red mayor.
personas con acceso a sistemas oficiales, personas con poder suficiente para manipular registros. Y, señor Álvarez, necesitamos considerar la posibilidad de que alguien cercano a usted esté involucrado. Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Piénselo bien. ¿Quién tenía acceso a su vida personal? ¿Quién conocía la rutina de Marina? ¿Quién podría haber proporcionado información sobre ella? No estamos acusando a nadie, pero necesitamos investigar todas las posibilidades, Diego pensó. La empresa, los empleados, los socios, los amigos, la familia. Había decenas de personas que conocían la rutina de Marina. Pero la idea de que alguien cercano pudiera estar involucrado en esto era insoportable. Roberto, dijo de repente. El inspector Vargas enarcó las cejas. ¿Su socio? Él se hizo cargo de la empresa después de que Marina desapareciera. Tenía acceso a todo. Conocía nuestra rutina. Y siempre fue muy insistente en que yo siguiera adelante. En que aceptara que Marina estaba muerta. La inspectora Renata lo anotó todo. Vamos a investigar. Pero, señor Álvarez, por favor, no haga nada por su cuenta. Si realmente está involucrado, no queremos que se alerte. Diego asintió, pero por dentro la ira hervía. Si Roberto estaba involucrado, si había formado parte de todo esto, Diego lo iba a destruir. Con sus propias manos si fuera necesario. Mientras tanto, Isabel estaba en casa, pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Su abuela intentaba que todo volviera a la normalidad, pero Isabel sentía que algo había cambiado para siempre. Había visto cosas que una niña no debía ver. Sabía cosas que la asustaban, y peor, tenía la sensación de que no estaba a salvo. Fue una noche, 3 días después de que encontraran a Marina, cuando Isabel vio algo que la hizo estar segura. Estaba en la ventana de su cuarto mirando a la calle, cuando vio un coche parado al otro lado. No era un coche común del barrio, era una berlina negra con los cristales tintados, y había alguien dentro, observando su casa. Isabel sintió que el corazón se le aceleraba. Cerró la cortina rápidamente y fue a buscar a su abuela. «Abuela, hay un coche raro en la calle. Está mirando nuestra casa». Doña Benedicta fue a la ventana. Cuando vio el coche, su rostro se puso pálido. Cerró todas las puertas y ventanas de la casa. Cogió el móvil y llamó a la policía. Pero cuando los policías llegaron, 20 minutos después, el coche ya se había ido. Los policías levantaron un atestado. Dijeron que aumentarían la patrulla en la zona, pero Isabel sabía que eso no sería suficiente. Sabían que ella había encontrado a Marina, y ahora iban a por ella. Al día siguiente, Diego fue a visitar a Isabel y a doña Benedicta. Cuando se enteró de lo del coche, se preocupó enormemente. Les ofreció protección. Dijo que pagaría seguridad privada si fuera necesario. Doña Benedicta, que siempre fue orgullosa e independiente, esta vez aceptó, porque sabía que su nieta estaba en peligro real. Diego contrató a 2 guardias de seguridad para que hicieran guardia cerca de la casa de Isabel. También les ofreció mudarse temporalmente a un lugar más seguro. Doña Benedicta lo pensó, habló con Isabel y acabó aceptando. Se fueron a un apartamento pequeño pero cómodo que Diego alquiló en un barrio más céntrico, con portero y cámaras de seguridad. Mientras todo esto sucedía, Marina continuaba recuperándose lentamente. Empezó a hablar más, frases cortas, fragmentadas, pero que tenían sentido. Empezó a alimentarse mejor, a sentarse en la cama, a mirar por la ventana, pero todavía había momentos en los que simplemente se desconectaba, volviendo a ese estado distante y asustado. La doctora Cecilia explicó que era normal, que su cerebro estaba procesando años de trauma, que llevaría tiempo. Diego lo aceptó. Había esperado 7 años. Podía esperar lo que fuera necesario. Fue una tarde, 2 semanas después de que encontraran a Marina, cuando ella finalmente contó algo sobre lo que había sucedido. Diego estaba sentado a su lado. Ella estaba mirando por la ventana, viendo los pájaros en el jardín del hospital. De repente, comenzó a hablar.
Me cogieron en el aparcamiento. Estaba volviendo al coche. Sentí un dolor en el cuello, como un pinchazo, y después todo se volvió oscuro. Diego contuvo la respiración. No quería interrumpir, no quería asustarla, solo quería escuchar. Cuando desperté, estaba en un lugar oscuro, frío. Olía mal. Intenté gritar, pero tenía algo en la boca. Intenté moverme, pero estaba atada. Estuve allí mucho tiempo, no sé cuánto. Perdí la noción. Se detuvo. Respiró hondo. Una lágrima rodó por su mejilla. Me daban comida de vez en cuando, agua, medicamentos que me dejaban somnolienta. Intentaba mantenerme despierta. Intentaba acordarme de ti, de nosotros. Pero todo se volvía confuso. A veces no sabía si eras real o si te había inventado. Diego sintió que sus propias lágrimas caían. Le sujetó la mano. Soy real. Eres real. Todo esto ha terminado. Estás a salvo ahora. Marina lo miró, y por primera vez él vio un destello de la mujer que conocía. Esa mirada fuerte, decidida, que siempre lo había encantado. No trabajaban solos, dijo ella. Oí voces, varias, hombres, mujeres, hablaban de otras personas, de otros lugares. Es más grande de lo que imaginas, Diego, mucho más grande. Diego asintió. Lo sé, y lo vamos a descubrir todo. Vamos a acabar con esto. Marina cerró los ojos, cansada. Pero antes de dormirse, susurró una última cosa. Ten cuidado en quién confías. Están más cerca de lo que piensas. Diego sintió un escalofrío. Pensó en Roberto, pensó en los empleados de la empresa, pensó en todos los que tenían acceso a su vida. ¿Y si Marina tenía razón? ¿Y si los responsables realmente estaban cerca? Salió de la habitación decidido. Iba a descubrir la verdad, sin importar el coste, sin importar quién estuviera involucrado. Iba a destruir a cada persona que había participado en aquello. Y se aseguraría de que nunca más pudieran hacerle eso a nadie. Pero lo que Diego aún no sabía era que la verdad era mucho peor de lo que imaginaba, y que los secretos que estaba a punto de descubrir iban a sacudir no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. La investigación ganó velocidad en las semanas siguientes. El inspector Vargas montó un grupo de trabajo dedicado exclusivamente al caso. La inspectora Renata lideraba el trabajo de campo, coordinando peritajes, entrevistas y análisis de documentos. Pero cuanto más profundo investigaban, más compleja se revelaba la situación. Aquello no era solo un caso aislado, era un engranaje criminal que funcionaba desde hacía años, posiblemente décadas. Diego, por su parte, llevaba a cabo su propia investigación paralela. Contrató a un detective privado, Carlos Betancourt, un ex policía nacional con una reputación impecable y una red de contactos que iba desde comisarías hasta el submundo del crimen. Carlos era un hombre de 50 y pocos años, de pelo canoso, cortado muy corto, una cicatriz en la ceja izquierda y una mirada que no perdonaba mentiras. Su primera reunión tuvo lugar en una cafetería discreta en el centro de Sevilla. «Señor Álvarez», dijo Carlos mientras tomaba su café solo sin azúcar, «voy a ser directo con usted. Lo que le hicieron a su esposa no fue improvisado, fue planificado. Y una planificación así exige recursos, contactos y principalmente información privilegiada. Alguien sabía exactamente dónde estaría ella, cuándo estaría sola y cómo actuar sin dejar rastros. Eso significa que había alguien cercano proporcionando datos. Diego ya sospechaba eso, pero oírlo en voz alta lo hacía todo más real y más doloroso. Mi socio, Roberto Fuentes, tenía acceso a todo. Conocía nuestra rutina y siempre fue muy insistente en que aceptara que Marina estaba muerta y siguiera adelante. Carlos anotó el nombre en una pequeña libreta. Lo investigaré, pero no se limite a una persona. Necesito una lista completa. Empleados cercanos, familia, amigos que frecuentaban su casa, cualquier persona que tuviera información sobre ustedes. Diego pasó los días siguientes elaborando esa lista. Fueron nombres dolorosos de escribir:
Roberto Fuentes, socio y amigo de 15 años, Julia Méndez, secretaria ejecutiva que trabajaba con ellos desde el inicio de la empresa, Antonio Cardoso, chofer personal que llevaba a Marina a sus compromisos, Fernanda Lima, la mejor amiga de Marina. Incluso Claudio Álvarez, el hermano menor de Diego, entró en la lista, aunque la simple idea parecía absurda. Cuando Carlos recibió la lista, no mostró ninguna emoción. Simplemente la guardó y dijo que empezaría por las personas con acceso más directo. La investigación sería discreta. Nadie podía saber que estaba siendo investigado. Mientras tanto, Marina continuaba su recuperación en el hospital. Los avances eran lentos pero consistentes. Ya conseguía caminar con ayuda. Empezó a hacer terapia con la doctora Cecilia 3 veces por semana. Y algo importante comenzó a suceder. Empezó a escribir. Al principio eran solo palabras sueltas. Luego se convirtieron en frases. Y entonces, páginas enteras. La doctora Cecilia la animó. Dijo que era una forma de procesar el trauma, de organizar los recuerdos fragmentados, de dar voz a lo que había vivido. Diego no leía lo que Marina escribía. Respetaba ese espacio privado, pero sabía que esos escritos podían contener información valiosa para la investigación. Fue en una sesión de terapia, un mes después del rescate, cuando Marina finalmente accedió a compartir parte de lo que había escrito. La doctora Cecilia llamó al inspector Vargas y a la inspectora Renata. Diego también estaba presente. Marina, sentada en la cama del hospital con un cuaderno en el regazo, respiró hondo antes de empezar. Recuerdo voces, muchas voces diferentes. Había un hombre que aparecía siempre. Su voz era grave, un poco ronca. Me llamaba mercancía. Decía que yo valía mucho porque venía de una familia con dinero, que iban a conseguir un buen precio por mí. Diego sintió náuseas. ¿Precio? ¿Querían venderla? Marina continuó. Pero algo salió mal. Oí discusiones, peleas. Uno de los hombres diciendo que el comprador se había echado atrás, que ahora iban a tener que deshacerse de mí de otra manera. Fue cuando empezaron a darme más medicamentos. Estaba drogada casi todo el tiempo. Perdí la noción de los días, de las semanas. Todo se convirtió en una neblina. Se detuvo, miró a Diego con los ojos llorosos. Hubo un día en que pensé que iba a morir. Sentí mi cuerpo debilitarse. Ya no podía moverme bien. Pensé que era el fin, pero algo cambió. Dejaron de darme los medicamentos más fuertes. Empezaron a darme mejor comida, agua limpia. No lo entendí en ese momento, pero ahora creo que me estaban manteniendo viva para alguna otra cosa. La inspectora Renata lo anotaba todo frenéticamente. Señora Álvarez, ¿puede recordar alguna característica física de esas personas? ¿Algún acento? ¿Algún detalle que pueda ayudar? Marina cerró los ojos, concentrándose. Uno de ellos tenía una forma de hablar diferente. No era de aquí de Sevilla, parecía más del interior, usaba palabras que yo no oía desde hacía mucho tiempo. Y también había una mujer. Venía menos, pero cuando venía, era ella quien me cuidaba. Me lavaba, me cambiaba la ropa. Lloraba a veces, la oía. Creo que sentía pena, pero tenía demasiado miedo para ayudarme. Diego le sujetó la mano a Marina. «Estás siendo muy valiente. Muchísimo». Marina miró el cuaderno. «Hay más». Les oía hablar de otras personas, de otras mujeres. Mencionaban nombres, lugares. Anoté todo lo que pude recordar. Abrió el cuaderno y mostró páginas llenas de anotaciones. Nombres, fragmentos de conversaciones, descripciones de voces. Era un tesoro de información. La inspectora Renata tomó el cuaderno con cuidado, como si estuviera sosteniendo una reliquia sagrada. «Esto es oro puro, señora Álvarez. Esto puede llevarnos directamente a los responsables». Pero Marina no parecía aliviada, parecía asustada. «Hay una cosa que necesito decir, y es importante». Miró directamente a Diego. Una de las voces que oí varias veces era de alguien que conoces. «Estoy segura». Diego sintió que el mundo se detenía. ¿Quién? No sé el nombre, pero la voz era educada, formal. Hablaba de números, inversiones, transferencias bancarias, y en una de las ocasiones mencionó el nombre de nuestra empresa.
El silencio que cayó en la sala fue absoluto. Diego sentía el corazón latir tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. ¿Estás segura? ¿Absolutamente segura? Marina asintió. Lo estoy. Pasé años oyendo esa voz. Sé que era alguien ligado a la empresa. Diego miró al inspector Vargas. Necesito hablar con Roberto. Ahora. El inspector negó con la cabeza. Señor Álvarez, no puede ir acusando a nadie sin pruebas. Si realmente está involucrado y sabe que sospechamos, podría huir o destruir evidencias. Pero Diego ya estaba de pie. No voy a acusar, solo voy a conversar, como socio, como amigo. La inspectora Renata intervino. Al menos déjenos ponerle un micrófono. Si dice algo incriminatorio, lo tendremos grabado. Diego lo pensó un momento y aceptó. Quedó para almorzar con Roberto al día siguiente. Un lugar neutro, un restaurante que frecuentaban desde hacía años. La policía equipó a Diego con un micrófono discreto. Carlos Betancourt, el detective privado, estaría en una mesa cercana, solo observando. A la mañana siguiente, Diego estaba nervioso. Se puso el traje gris que siempre usaba, en reuniones importantes, intentando parecer lo más normal posible. Llegó al restaurante 15 minutos antes de la hora acordada. Eligió una mesa cerca de la ventana. Pidió agua. Esperó. Roberto llegó puntualmente. Era un hombre alto, delgado, con gafas de montura fina y el pelo siempre peinado hacia atrás con gomina. Vestía un traje azul marino y una corbata discreta. Sonrió al ver a Diego y se acercó con la mano extendida. «Diego, qué bueno verte. Hace tiempo que no almorzamos juntos». Diego le estrechó la mano, analizando cada detalle de su expresión, buscando señales de nerviosismo, de culpa. Pero Roberto parecía genuinamente feliz de verlo. Se sentaron, pidieron el almuerzo, hablaron de la empresa, de obras en curso, de nuevos contratos. Roberto hablaba animado sobre un proyecto en Huelva que estaba yendo muy bien. Diego escuchaba, asintiendo, pero su mente estaba en otro lugar. Finalmente, después de que llegara la comida, Diego tocó el tema. «Roberto, ¿sabes que han encontrado a Marina?» Roberto se detuvo con el tenedor en el aire. La sonrisa desapareció de su rostro. «Lo sé. Lo leí en los periódicos. Diego, no sé ni qué decir. Es surrealista. Después de 7 años». «Sí». Diego observaba cada microexpresión. 7 años que pasó en cautiverio, siendo mantenida como prisionera. Roberto negó con la cabeza, pareciendo genuinamente impactado. «Dios mío, ¿quién haría algo así? Es lo que estoy intentando averiguar». Diego hizo una pausa. «La policía cree que fue alguien cercano, alguien que conocía nuestra rutina». Roberto se puso pálido. «¿No estarás sugiriendo que yo...?» Diego levantó la mano. «No estoy sugiriendo nada. Solo digo lo que piensa la policía. Están investigando a todo el mundo, incluido a mí». Roberto soltó el aire que estaba conteniendo. «Diego, me conoces desde hace 15 años. Sabes que yo jamás haría algo así. Marina es como una hermana para mí. Cuando desapareció me quedé destrozado, tanto como tú». «Lo sé». Diego forzó una sonrisa. «Por eso te estoy avisando. La policía puede buscarte, hacerte preguntas. Solo quería que lo supieras de antemano». Roberto asintió, todavía visiblemente afectado. «Gracias por avisarme. Cooperaré con todo lo que necesiten, cualquier cosa para ayudar a descubrir quién hizo esto». El resto del almuerzo transcurrió en un silencio incómodo. Cuando terminaron, se despidieron rápidamente. Diego salió del restaurante y fue directo al coche donde la inspectora Renata lo esperaba. Ella le quitó el micrófono. «¿Y bien?» Renata negó con la cabeza. Nada obvio. Pareció genuinamente sorprendido e impactado. O es un actor muy bueno o realmente no sabía nada. Diego golpeó el salpicadero del coche con frustración. «Entonces, ¿quién? ¿Quién fue?» «Calma. Vamos a analizar la grabación con cuidado. A veces lo que no se dice es más importante que lo que se dice». Mientras tanto, Carlos Betancourt seguía otra línea de investigación. Había comenzado a rastrear la vida financiera de todas las personas de la lista. Y encontró algo interesante. Julia Méndez, la secretaria ejecutiva, había hecho depósitos en efectivo significativos en los
Últimos años. Cantidades que no cuadraban con su salario. Carlos le presentó los hallazgos a Diego en una reunión nocturna en la oficina. Le mostró extractos bancarios, fechas, cantidades. Mira aquí. Depósitos de 5.000, 10.000 euros, siempre en efectivo, siempre en fechas específicas. Y cuando lo crucé con el calendario, me di cuenta de un patrón. Los depósitos ocurrían siempre unos días después de que tú viajaras por trabajo o después de eventos importantes de la empresa. Diego abrió los ojos de par en par. Julia lleva trabajando conmigo 10 años. Exactamente. Tiempo suficiente para ganarse la confianza. Acceso suficiente para saberlo todo. Diego sintió que la ira crecía, pero también la duda. ¿Y si era una coincidencia? ¿Y si Julia tenía otro trabajo en sus horas libres? ¿Y si era dinero de la familia? Carlos negó con la cabeza. Ya he investigado todo eso. No tiene otro trabajo. Su familia es de clase media-baja. No hay de dónde venga ese dinero. Y hay más. Borró correos electrónicos. Muchos. Del periodo justo antes y justo después de la desaparición de Marina. Diego respiró hondo. Tenemos que decírselo a la policía, ya se lo he dicho, la van a llamar para declarar mañana. Al día siguiente, Julia Méndez fue convocada para declarar en la comisaría. Diego no estuvo presente, pero la inspectora Renata lo mantuvo informado. Julia llegó nerviosa, sudando frío, mirando a los lados como si esperara ser atacada en cualquier momento. Cuando le preguntaron por los depósitos, empezó a tartamudear. Intentó inventar historias. Dijo que era dinero de un tío que vivía en el campo. Luego cambió la versión, dijo que vendía cosméticos en sus horas libres. Las historias no cuadraban, y cuando le mostraron los correos borrados, se derrumbó. Vale, voy a hablar. Y fue. Entonces cuando la verdad comenzó a salir. Julia admitió que recibía dinero por pasar información sobre la rutina de Diego, sobre Marina, sobre viajes, compromisos, horarios, pero juró que no sabía para qué se usaba la información. Pensaba que era para alguien que quería hacer espionaje industrial. Nunca imaginó que sería para algo así. ¿Quién te pagaba?, preguntó la inspectora Renata con voz dura. Julia estaba llorando. Un hombre. Nunca le vi el rostro. Nos comunicábamos por correo electrónico. Direcciones que cambiaban siempre. El pago se dejaba en lugares acordados, sobres con dinero. Nunca supe quién era. ¿Cómo recibías las instrucciones? Por mensaje encriptado. Una aplicación que lo borraba todo después de 24 horas. La inspectora Renata sabía que eso lo dificultaría. Pero había algo. Julia, ¿todavía tienes esa aplicación en el móvil? Julia dudó. Luego asintió. La tengo. Entrégame el móvil. Ahora. Julia sacó el móvil del bolso con las manos temblorosas y se lo entregó. La inspectora Renata se lo pasó al equipo técnico inmediatamente. Si conseguían recuperar algún mensaje, algún rastro digital, podría llevarlos hasta el autor intelectual. Mientras tanto, Diego fue informado de todo. Sintió una mezcla de traición y alivio. Traición porque Julia era alguien en quien confiaba. Alivio porque finalmente tenían una pista concreta, pero todavía quedaba la pregunta más importante. ¿Quién estaba detrás de todo esto? La respuesta comenzó a surgir cuando el equipo técnico consiguió recuperar fragmentos de mensajes del móvil de Julia. Eran códigos, números, instrucciones vagas, pero había un detalle, un número de cuenta bancaria mencionado en uno de los mensajes. Cuando rastrearon esa cuenta, descubrieron que pertenecía a una empresa fantasma. Y cuando investigaron quiénes eran los dueños de esa empresa fantasma, llegaron a un nombre que hizo que la sangre de Diego se helara. Antonio Cardoso. El chofer. Antonio había sido el chofer personal de Diego y Marina durante 3 años. Conocía cada calle que frecuentaban. Sabía exactamente dónde estaría Marina en cada momento del día. Y más importante, tenía acceso físico a ella. Fue él quien la dejó en el aparcamiento aquel martes fatídico. Cuando la policía fue a la casa de Antonio para interrogarlo, descubrieron que había huido. La casa estaba vacía. Los vecinos dijeron que no lo veían desde hacía semanas. Emitieron una orden de detención.
Pusieron su nombre en la lista de buscados, pero Antonio había desaparecido. Diego quería salir a las calles y buscarlo personalmente. Quería encontrarlo y hacer justicia con sus propias manos, pero Carlos lo convenció de que dejara trabajar a la policía. Si actúas por impulso, vas a entorpecer la investigación. Peor, podrías acabar siendo acusado de obstrucción a la justicia o algo peor. Deja que la policía haga su trabajo. Diego obedeció a regañadientes, pero se juró a sí mismo que cuando encontraran a Antonio, lo miraría a los ojos y le preguntaría por qué. ¿Por qué hacer aquello? ¿Por dinero? ¿Por venganza? ¿Por qué destruir vidas? Mientras la caza de Antonio tenía lugar, Marina continuaba escribiendo. Y una tarde le mostró algo a Diego que lo cambió todo. Era un nombre que había oído mencionar varias veces durante el cautiverio. Valdemar. Diego frunció el ceño. ¿Valdemar? No conozco a ningún Valdemar. Marina tampoco. Pero el nombre se repetía con reverencia, como si fuera alguien importante, el jefe, la persona que mandaba en todo. Diego le pasó el nombre a Carlos y a la policía. Empezaron a investigar, cruzaron datos, buscaron en registros criminales y finalmente lo encontraron. Valdemar Acosta, 58 años, un historial delictivo extenso, implicación en organizaciones dedicadas a delitos financieros. Había sido arrestado 2 veces, pero siempre conseguía salir por tecnicismos legales. Actualmente vivía en la línea de la Concepción, cerca de la frontera, un lugar perfecto para alguien que necesitara huir rápidamente si era necesario. La policía montó una operación para arrestarlo, pero tenían que ser cuidadosos. Valdemar tenía contactos, recursos y principalmente experiencia en escapar de la justicia. No podían dar ningún paso en falso. Diego quería participar en la operación. Quería estar allí cuando arrestaran al hombre que había destruido su vida. Pero el inspector Vargas fue categórico. Señor Álvarez, usted no es policía. No puede participar en operaciones. Déjenoslo a nosotros. Diego tuvo que aceptar, pero hizo que Carlos le prometiera que lo mantendría informado de cada paso. La operación se fijó para un jueves por la mañana. Equipos especializados rodearon la casa de Valdemar en la línea de la Concepción. Irrumpieron simultáneamente y lo encontraron intentando huir por la parte de atrás. Valdemar Acosta fue arrestado y con él incautaron ordenadores, documentos, pendrives, un verdadero arsenal de pruebas. Cuando comenzaron a analizar el material, descubrieron la dimensión real de la organización. No se trataba solo de Marina. Eran decenas de mujeres, decenas de familias destruidas, un esquema que funcionaba desde hacía más de 15 años. Cuando Diego se enteró sintió náuseas. 15 años. Cuántas vidas destruidas, cuántas familias destrozadas, pero había algo que todavía no tenía sentido. Valdemar era el jefe de la operación, Antonio era el ejecutor, Julia era la informante, pero faltaba una pieza. Alguien con dinero y poder suficiente para mantener todo funcionando. Alguien que financiaba la operación. Y fue investigando las cuentas bancarias de Valdemar que finalmente lo encontraron. Transferencias regulares provenientes de una empresa de inversiones. Y cuando investigaron quién era el dueño de esa empresa, Diego sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Claudio Álvarez, su hermano. No podía ser verdad, tenía que ser un error. Claudio era su hermano menor. Siempre habían sido cercanos. Claudio fue el padrino de su boda con Marina. ¿Cómo podía estar involucrado en esto? Pero las pruebas estaban ahí. Transferencias, correos electrónicos, documentos. Todo apuntaba a Claudio como el financiador de la operación. Cuando la policía fue a arrestar a Claudio, Diego insistió en estar presente. Necesitaba oírlo de la boca de su propio hermano. Necesitaba entender. Llegaron a la casa de Claudio un viernes por la mañana. Estaba tomando café cuando la policía irrumpió. No se resistió. Solo miró a Diego con una expresión vacía. ¿Por qué? Fue la única palabra que Diego pudo decir. Claudio sonrió. Una sonrisa fría, sin vida. Porque tú siempre lo tuviste todo. La empresa, el dinero, la mujer perfecta.
Y yo siempre fui la sombra, el hermano olvidado. Así que decidí que si no podía tener lo que tú tenías, lo iba a destruir. Diego sintió ganas de vomitar. ¿Destruiste la vida de decenas de personas por envidia? Claudio se encogió de hombros. No fue solo envidia. También fue negocio. Daba mucho dinero. Pero admito que con Marina fue personal. Quería que sufrieras como yo sufrí toda la vida siendo comparado contigo. Diego se abalanzó sobre su hermano, pero los policías lo sujetaron. Se llevaron a Claudio, y Diego se quedó allí, en medio de la sala, intentando procesar que su propia sangre había sido la responsable de todo. Cuando volvió al hospital y se lo contó a Marina, ella lloró. No de tristeza, sino de alivio. Finalmente sabían la verdad. Finalmente los responsables iban a pagar. Y mientras Diego la abrazaba sintiendo su cuerpo temblar de emoción, hizo una promesa. Iba a transformar todo, ese dolor en algo positivo. Se aseguraría de que ninguna otra familia pasara por lo que ellos pasaron. La verdad estaba finalmente revelada. Pero el viaje de reconstrucción apenas comenzaba. Los meses que siguieron a las detenciones fueron un torbellino de emociones contradictorias. Alivio por conocer finalmente la verdad, rabia por la traición de su propia sangre, tristeza por las vidas destruidas y por encima de todo, la necesidad urgente de reconstruir lo que se había roto. El juicio de Claudio Álvarez se convirtió en noticia nacional. Los periódicos no escatimaban detalles sobre el hermano envidioso que había urdido un esquema criminal solo para hacer sufrir a su hermano mayor. Las redes sociales hervían con opiniones divididas. Algunos sentían lástima por Claudio, pensando que era solo un hombre amargado que había perdido el control. Otros pedían la pena máxima, diciendo que la envidia no justificaba destruir decenas de vidas. Diego no siguió el juicio personalmente. No soportaba la idea de estar en la misma sala que su hermano. Pero Carlos Betancourt iba todos los días y lo mantenía informado. Claudio no mostraba arrepentimiento. Se sentaba en el banquillo de los acusados con esa misma expresión vacía, como si nada de aquello le afectara. Cuando tuvo la oportunidad de hablar en su defensa, solo repitió lo que ya había dicho, que siempre vivió a la sombra de su hermano, que nunca fue reconocido, que la envidia lo consumió hasta que se convirtió en otra persona. El juez no tuvo piedad. Sentenció a Claudio a 32 años de prisión por asociación ilícita, secuestro, detención ilegal y una extensa lista de otros delitos. Valdemar Acosta recibió 40 años. Antonio Cardoso, que fue capturado una semana después intentando cruzar la frontera hacia Portugal, fue condenado a 28 años. Julia Méndez, por haber colaborado con la investigación, vio su pena reducida a 12 años, con posibilidad de progresión de régimen. Cuando se anunció la sentencia, Diego estaba en casa con Marina. Ella ya había recibido el alta del hospital y vivía de nuevo en la mansión de Nervión. Pero la casa ya no era la misma. Lo habían reformado todo, pintado las paredes de colores diferentes, cambiado los muebles, puesto plantas nuevas en el jardín. Era como si estuvieran intentando borrar los fantasmas del pasado, reconstruyendo el presente. Marina todavía hacía terapia 3 veces por semana con la doctora Cecilia. Las pesadillas continuaban. Había noches en que se despertaba gritando, sudando frío, pensando que todavía estaba en el agujero oscuro. Diego siempre estaba a su lado. La abrazaba, la calmaba, le repetía que todo estaba bien ahora, que estaba a salvo, y poco a poco las crisis se fueron haciendo menos frecuentes. Pero había cicatrices que no eran visibles. Marina había desarrollado miedo a los lugares cerrados. No podía entrar en ascensores. Evitaba sótanos y garajes subterráneos. Tenía dificultades para confiar en la gente. Miraba cada rostro desconocido como si fuera una amenaza potencial. La doctora Cecilia explicó que era normal, que llevaría años para que se sintiera completamente segura de nuevo, si es que algún día lo conseguía. Isabel continuaba siendo una presencia constante en sus vidas. Diego había cumplido la promesa de cuidar de ella y de su abuela. Pagó todos los tratamientos médicos de doña Benedicta
que tenía problemas de corazón. Matriculó a Isabel en un excelente colegio privado y, lo más importante, la trataba como parte de la familia. Marina, que no podía tener hijos por complicaciones médicas antiguas, se había apegado a la niña de una forma profunda. Veía en ella a la hija que nunca tuvo. Isabel, que había crecido sin madre, encontró en Marina una figura materna que siempre deseó. Los domingos almorzaban juntos. Isabel ayudaba a Marina en la cocina, aprendiendo recetas, conversando sobre el colegio, sobre sueños, sobre la vida. Diego observaba esas escenas y sentía que el corazón se le calentaba. En medio de toda la tragedia, algo hermoso había nacido. Una familia que no era de sangre, sino de elección. Fue en una de esas tardes de domingo cuando Marina tomó una decisión que lo cambiaría todo. Estaba sentada en el jardín con Diego, viendo a Isabel jugar con el perro, que habían adoptado recientemente, cuando dijo en voz baja: «Quiero hacer algo que le dé sentido a todo lo que ha pasado». Diego le sujetó la mano. «¿Qué tienes en mente?». Marina respiró hondo. «Quiero crear una fundación para ayudar a otras víctimas, para buscar a personas desaparecidas, para dar apoyo a familias que están pasando por lo que nosotros pasamos». Diego la miró con admiración. «¿Estás segura? Eso te va a exponer. Te hará revivir todo de nuevo». Marina asintió. «Lo sé, pero si consigo ayudar al menos a una persona a no pasar 7 años en un agujero oscuro, habrá valido la pena». Y así nació la Fundación Sembrar Esperanza. Diego invirtió recursos significativos de su propia empresa para financiar el proyecto. Contrataron a un equipo especializado, abogados, psicólogos, investigadores privados, asistentes sociales. El objetivo era claro: localizar a personas desaparecidas y dar apoyo emocional y financiero a las familias. La noticia de la fundación se extendió rápidamente. Cientos de familias se pusieron en contacto. Cada historia era una puñalada en el corazón. Madres buscando a hijas que habían desaparecido de camino al colegio. Padres buscando a hijos que salieron a trabajar y nunca volvieron. Hermanos, primos, amigos. Una lista interminable de dolor y esperanza. Marina atendía personalmente muchos de los casos. Escuchaba las historias, sujetaba las manos de la gente, lloraba junto a ellos, y luego los derivaba al equipo para que investigaran. No todos los casos tenían un final feliz. Muchos descubrieron verdades dolorosas, pero algunos tuvieron el mismo desenlace milagroso que tuvo Marina. El primer rescate ocurrió 3 meses después de la creación de la fundación. Una joven de 22 años, desaparecida desde hacía un año, fue encontrada en condiciones similares a las de Marina. Mantenida en cautiverio, drogada, esperando un destino incierto. Cuando el equipo de la fundación, trabajando junto con la policía, consiguió rescatarla y devolverla a su familia, Marina lloró durante horas. Lloró de alivio, de felicidad, de gratitud por poder marcar la diferencia. Diego observaba a Marina transformarse. La mujer que había sido rescatada, rota y asustada, estaba renaciendo como una guerrera, una líder, una voz para aquellos que no tenían voz. Y él se enamoraba de ella de nuevo cada día. No era la misma pasión de antes. Era algo más profundo, más verdadero, forjado en el dolor y la superación. Pero no todo era fácil. Había días en que Marina quería rendirse. Días en que el peso de escuchar tantas historias tristes la derribaba. En esos días, Diego estaba allí. Le recordaba por qué habían empezado. Le recordaba cada vida salvada. Y lentamente, Marina encontraba fuerzas para continuar. Isabel, que ahora tenía 12 años, también se involucró con la fundación. Empezó ayudando con tareas sencillas: organizar documentos, atender el teléfono, hacer café para el equipo. Pero Marina vio potencial en ella, vio esa misma determinación que ella misma tenía. Así que comenzó a enseñarle a Isabel sobre el trabajo. La llevaba a reuniones, le explicaba los procesos, le mostraba cómo cada pieza encajaba. Fue Isabel quien sugirió que la fundación creara un programa específico para niños.
Niños que habían perdido a padres o familiares por desapariciones. Niños que, como ella, crecieron con ese agujero en el alma. A Marina le pareció una idea genial. Montaron grupos de apoyo, talleres de arteterapia, seguimiento psicológico gratuito, y vieron a decenas de niños comenzar a sanar. Un año después del rescate de Marina, la fundación ya había ayudado a localizar a 15 personas desaparecidas. 8 estaban vivas y fueron rescatadas. 7, lamentablemente, ya habían fallecido, pero al menos las familias pudieron tener respuestas y hacer el duelo adecuadamente. Cada caso era tratado con respeto, dedicación y amor. La historia de Marina se convirtió en un libro. Una periodista llamada Patricia Duarte propuso escribir una biografía autorizada. Marina dudó al principio. No quería ser vista como una víctima. No quería que la gente sintiera pena por ella. Pero Patricia la convenció de que no sería sobre victimización, sería sobre resiliencia, sobre reconstrucción, sobre transformar el dolor en propósito. El libro, llamado 7 años de oscuridad, un renacer de luz, se lanzó una noche lluviosa de octubre. La librería estaba abarrotada. Periodistas, curiosos, familias a las que la fundación había ayudado, todos querían estar allí. Marina estaba nerviosa. Diego le sujetaba la mano, dándole fuerza. Cuando llegó su turno de hablar, subió al pequeño escenario montado entre las estanterías de libros y miró al público. Comenzó hablando sobre el día en que fue secuestrada, sobre los 7 años que pasó pensando que el mundo se había olvidado de ella, sobre el momento en que fue encontrada. Y entonces habló de Isabel, de la niña valiente que creyó en lo que nadie más creería, de cómo esa niña había cambiado no solo su vida, sino la de decenas de otras personas. Isabel estaba en la primera fila junto a doña Benedicta. Cuando Marina la mencionó, todos se giraron para mirarla. La niña se puso roja de vergüenza, pero también visiblemente orgullosa. Doña Benedicta le sujetó la mano a su nieta con fuerza, con los ojos brillantes de lágrimas. Marina terminó el discurso diciendo que el libro no era solo suyo. Era de todas las personas que desaparecen cada día, de todas las familias que se quedan sin respuestas, de todos aquellos que se niegan a renunciar a la esperanza. El público aplaudió de pie, y Marina, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado su lugar en el mundo. El libro vendió miles de ejemplares en las primeras semanas. Los ingresos se destinaron íntegramente a la fundación. Con el dinero, expandieron las operaciones. Abrieron oficinas en otras ciudades de Andalucía, luego en Extremadura y después en Castilla-La Mancha. El trabajo crecía exponencialmente, pero Marina se aseguraba de mantener el toque personal. Seguía atendiendo a familias, seguía yendo personalmente a algunos rescates. Diego se preocupaba, pensaba que se estaba sobrecargando, pero Marina decía que necesitaba hacerlo, que cada vida salvada era una forma de curar su propia herida. Fue en uno de esos rescates cuando Marina tuvo un momento de revelación. Estaban en una operación en Huelva, intentando localizar a una mujer de 35 años, desaparecida desde hacía 2 años. El equipo de la fundación, trabajando con la policía, la había rastreado hasta un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Cuando irrumpieron y encontraron a la mujer, viva pero debilitada, Marina fue la primera en entrar. La mujer estaba en el suelo, sucia, delgada, asustada. Cuando vio a Marina comenzó a llorar. Marina se arrodilló a su lado, le sujetó el rostro con las manos. «Estás a salvo ahora, se acabó. Vas a volver a casa». La mujer se aferró a Marina con fuerza. «¿Cómo lo sabías? ¿Cómo me encontraste?» Marina sonrió a través de las lágrimas. «Porque alguien me encontró a mí, y ahora es mi turno de encontrar a los demás». En ese momento, Marina entendió completamente el propósito de todo lo que había pasado. No fue en vano, no fue solo sufrimiento sin sentido, fue preparación, fue transformación, fue el universo moldeándola para convertirse exactamente en lo que necesitaba ser, un faro de esperanza para aquellos perdidos en la oscuridad. Cuando volvieron a Sevilla, Diego se dio cuenta de que Marina estaba diferente.
Había una paz en ella que no veía desde hacía mucho tiempo. Le preguntó qué había cambiado. Ella respondió con sencillez: «He perdonado». «¿A quién has perdonado?» «A Claudio, a Valdemar, a todos ellos, no porque lo merezcan, sino porque yo merezco vivir sin cargar con ese peso». Diego se quedó en silencio. Él todavía no había llegado a ese punto. Todavía sentía rabia cuando pensaba en su hermano, pero admiraba a Marina por haberlo conseguido. Sabía que un día, quizás, él también llegaría allí. Los años pasaron. La fundación creció y se convirtió en un referente nacional en la búsqueda de desaparecidos. Marina daba conferencias, participaba en documentales, inspiraba a la gente. Isabel terminó el bachillerato con honores y decidió estudiar psicología, queriendo ayudar aún más a través de la fundación. Doña Benedicta, con la salud estabilizada gracias a los tratamientos, pasó a trabajar como voluntaria en el comedor social que mantenía la fundación. Diego vendió parte de la constructora y pasó a dedicarse íntegramente a la fundación también. Descubrió que había más satisfacción en salvar vidas que en construir edificios. Y junto con Marina formaron un dúo imbatible. Una tarde de diciembre, 5 años después del rescate de Marina, estaban sentados en el jardín de casa. El sol se ponía anaranjado en el horizonte. Isabel estaba dentro, estudiando para un examen. El perro dormía a sus pies, y por primera vez en mucho tiempo había silencio. No el silencio pesado del dolor, sino el silencio ligero de la paz. Marina apoyó la cabeza en el hombro de Diego. «¿Crees que ha valido la pena?» Diego le besó la coronilla. «Nada de lo que pasó valió la pena. No merecías pasar por aquello. Nadie lo merece. Pero lo que hicieron con el dolor, la forma en que lo transformaron en algo más grande, eso sí que valió la pena». Marina cerró los ojos. «A veces todavía tengo pesadillas. Todavía me despierto pensando que estoy en ese agujero. Y entonces miro a mi alrededor. Te veo a ti. Veo a Isabel. Veo todo lo que hemos construido y me doy cuenta de que la oscuridad no venció. Nosotros vencimos». Diego le apretó la mano. «Vencimos y seguiremos venciendo. Una vida a la vez». Y así se quedaron observando el atardecer, sabiendo que mañana nacería un nuevo día, y con él nuevas oportunidades de marcar la diferencia, de transformar el dolor en esperanza, de sembrar luz donde antes solo había oscuridad. El viaje no había sido fácil, las cicatrices permanecían, pero junto con ellas venía la fuerza, la sabiduría, la certeza de que incluso en las peores situaciones siempre había una elección. Podían dejar que la tragedia los definiera o podían usarla para redefinirse. Y ellos eligieron redefinirse. Todos los días, en cada rescate, en cada abrazo, en cada vida tocada. Porque al final no se trataba de lo que les pasó. Se trataba de lo que hicieron a partir de aquello. Y lo que hicieron fue extraordinario. La historia de Diego y Marina se convirtió en un símbolo de resiliencia en todo el país. Pero para ellos no se trataba de simbolismo, se trataba de realidad, de despertarse cada día y elegir continuar, elegir luchar, elegir creer que valía la pena. Y mientras el sol terminaba de ponerse en aquel atardecer de diciembre, sabían que la verdadera victoria no estaba en haber sobrevivido, estaba en haber aprendido a vivir de nuevo, plenamente, intensamente, agradecidamente, porque 7 años de oscuridad les habían enseñado el valor de la luz. Y ahora, ellos eran portadores de esa luz para todos aquellos que aún vagaban en la oscuridad, esperando ser encontrados. La esperanza, al fin y al cabo, era lo último que se perdía. Y mientras hubiera personas como Marina, Diego e Isabel en el mundo, la esperanza jamás moriría. Siempre sería sembrada, siempre cultivada, siempre floreciendo en los lugares más improbables, transformando tragedias en triunfos, dolor en propósito y oscuridad en luz. Habían pasado 10 años desde aquel viernes que lo cambió todo, 10 años desde que una niña menuda de 11 años tuvo el valor de creer en lo imposible y transformar la vida de todos a su alrededor.
El calendario marcaba una fecha especial. Era el aniversario de la Fundación Sembrar Esperanza. Una década de trabajo incansable, una década de vidas reconstruidas, una década de esperanza plantada en los corazones más heridos. La ceremonia de conmemoración sería en el salón de actos principal de la Universidad de Sevilla. Más de 500 personas confirmaron su asistencia, familias a las que la fundación había ayudado, voluntarios, socios, autoridades, periodistas y, por supuesto, las 3 personas que lo habían iniciado todo: Diego, Marina e Isabel. Marina se despertó temprano esa mañana. Incluso después de todos estos años, todavía había noches en que las pesadillas volvían, pero ahora eran raras, espaciadas, casi como ecos lejanos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Se levantó con cuidado para no despertar a Diego, que dormía profundamente a su lado. Fue a la ventana y abrió las cortinas. El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Sevilla despertaba lentamente, como siempre, y ella respiró hondo, sintiendo gratitud por estar viva para ver un nuevo amanecer. Diego se despertó unos minutos después. Encontró a Marina todavía de pie junto a la ventana, perdida en sus pensamientos. Se acercó por detrás y la abrazó con cariño. ¿Estás nerviosa por hoy? Marina se apoyó en él. Un poco. Es mucho para procesar. 10 años. 137 personas encontradas. 82 todavía vivas. Miles de familias atendidas. A veces me pregunto si esto es real o si voy a despertar y descubrir que todo fue un sueño. Diego le besó la coronilla. Es real. Todo esto es muy real. Y es obra tuya. Marina se giró para mirarlo. Nuestra. Es obra nuestra. Tuya, mía, de Isabel. De cada persona que creyó en este proyecto. Sola no habría conseguido nada. Se quedaron abrazados unos minutos, simplemente sintiendo la presencia del otro. Después de todo lo que pasaron, habían aprendido a valorar los momentos sencillos. Un abrazo, un silencio compartido, la sensación de seguridad de estar juntos. Isabel llegó para el desayuno ya arreglada. Ahora, con 21 años, cursando el último año de psicología, se había convertido en una joven segura, elocuente y profundamente comprometida con la causa de la fundación. El pelo, antes siempre despeinado, ahora lo llevaba cuidado con esmero. La ropa, antes demasiado grande, ahora la elegía con atención, pero los ojos seguían siendo los mismos, esos ojos serios, antiguos, que veían más allá de las apariencias. «Buenos días, familia». Isabel sonrió al sentarse a la mesa. «¿Estáis listos para el gran día?» Marina le sirvió café. «Lo estamos. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes?» Isabel cogió una rebanada de pan, orgullosa, feliz y también pensativa. «Anoche estuve mirando fotos antiguas, de cuando todo empezó. Era tan pequeña, apenas entendía lo que estaba pasando, y ahora miro todo lo que hemos construido y me quedo impresionada». Diego se sentó con ellas. «Sabes que nada de esto existiría sin ti, ¿verdad?» Isabel desvió la mirada con modestia. «Solo hice lo que tenía que hacer. Cualquiera habría hecho lo mismo». Marina negó con la cabeza. «No, Isabel, cualquiera no lo habría hecho. Tenías 11 años y tuviste el valor que los adultos no tuvieron. Confiaste en tu propio instinto cuando todos a tu alrededor ignoraban las señales. Y sobre todo, creíste que una vida podía ser salvada. Eso no es poca cosa». Isabel sonrió, con los ojos brillantes. «Entonces creo que formamos un buen equipo. El mejor», asintió Diego. Terminaron el desayuno hablando de los preparativos para la ceremonia. Marina repasaría su discurso una vez más. Diego comprobaría si todos los homenajeados estaban confirmados. Isabel se encargaría de la presentación del vídeo conmemorativo que habían preparado. Mientras se arreglaban, cada uno en su habitación, Marina se detuvo ante el espejo. Observó su propio reflejo. Las marcas del tiempo estaban allí. Hilos blancos comenzando a aparecer en su pelo, arrugas sutiles alrededor de los ojos. Pero había algo más,
un brillo que no existía antes, una fuerza que venía de dentro. Ya no era la mujer que fue secuestrada 10 años atrás, era alguien nuevo, alguien forjado en el dolor pero renacido en la esperanza. Se puso un vestido azul marino sencillo pero elegante, se recogió el pelo en un moño bajo, se puso los pendientes que Diego le había regalado por su cumpleaños, y cuando se miró de nuevo en el espejo, vio a una superviviente, una guerrera, una mujer que había mirado a la oscuridad y había decidido crear luz. Cuando llegaron al salón de actos de la universidad, 3 horas antes de que comenzara el evento, el equipo de la fundación ya estaba allí organizándolo todo. Pancartas con el logotipo colgadas, sillas alineadas, pantalla gigante montada para la presentación, flores decorando el escenario. Todo estaba perfecto. Patricia Duarte, la periodista que había escrito la biografía de Marina y que ahora trabajaba como directora de comunicación de la fundación, vino corriendo al verlos llegar. «Gracias a Dios que habéis llegado. Tengo 1000 cosas que revisar». «Marina, ¿tu discurso está listo?» «Diego, ¿confirmaste a los homenajeados?» «Isabel, ¿el vídeo funciona bien?» Se rieron de su ansiedad, pero confirmaron que todo estaba bajo control. Patricia soltó un suspiro de alivio y volvió a correr de un lado para otro, asegurándose de que cada detalle estuviera impecable. Las puertas se abrieron a las 2 de la tarde. La gente empezó a entrar. Familias enteras, algunos vestidos formalmente, otros con ropa más sencilla, pero todos con la misma expresión: gratitud, esperanza, pertenencia. Marina saludaba a cada persona que entraba, abrazaba, escuchaba historias. A algunas familias las conocía personalmente, habían trabajado juntos en casos específicos. A otras las estaba conociendo por primera vez, pero todas compartían algo en común. La fundación había tocado sus vidas de alguna manera. Una señora de pelo blanco, apoyada en un bastón, se acercó a Marina con lágrimas en los ojos. «Señora Marina, necesitaba agradecerle personalmente. Encontraron a mi hija. Después de 4 años sin noticias, pensaba que nunca más la volvería a ver. Pero ustedes no se rindieron, y ahora está aquí conmigo». Al lado de la señora, una joven de unos 25 años sonrió tímidamente. Marina las abrazó a las dos con fuerza, sintiendo que su propio corazón se encogía. «Solo hicimos lo correcto. Me alegro de que estéis juntas de nuevo». La señora le sujetó el rostro a Marina con las manos temblorosas. «Usted es un ángel de verdad». Marina negó con la cabeza. «No soy un ángel, solo soy alguien que pasó por el mismo sufrimiento y decidió que nadie más tenía que pasarlo solo». Cuando finalmente todos se acomodaron y la ceremonia comenzó, el silencio se apoderó del salón de actos. Patricia subió al escenario para hacer la apertura. Habló brevemente sobre la historia de la fundación, sobre cómo todo comenzó con una tragedia personal y se transformó en un movimiento de alcance nacional. Y entonces llamó a Marina al escenario. Marina subió los escalones con las piernas temblando. No importaba cuántas veces hablara en público, todavía se ponía nerviosa. Se posicionó detrás del micrófono, miró al público, cientos de rostros devolviéndole la mirada, esperanzados, atentos, presentes. Respiró hondo y comenzó. «Hace 10 años, yo estaba en un lugar muy oscuro. Literalmente, pasé 7 años de mi vida en un agujero, drogada, olvidada, pensando que el mundo me había abandonado. 7 años es mucho tiempo. Tiempo suficiente para perder la esperanza, para olvidar quién eres, para aceptar que ese sufrimiento era todo lo que quedaba de tu vida». Hizo una pausa. La emoción comenzaba a oprimirle la garganta, pero continuó. «Pero entonces apareció una niña de 11 años que no me conocía, que no me debía nada, que simplemente podría haber ignorado las señales y seguido con su propia vida, pero no las ignoró. Investigó, creyó, y tuvo el valor de contárselo a alguien que podía marcar la diferencia. Esa niña me salvó la vida. Y al hacerlo, no solo me trajo de vuelta, dio inicio a algo mucho más grande». Marina miró a Isabel, que estaba sentada en la primera fila.
La joven tenía los ojos llenos de lágrimas. «Isabel, ¿puedes subir aquí, por favor?» Isabel dudó, pero doña Benedicta, sentada a su lado, le dio un empujoncito cariñoso. La joven se levantó y subió al escenario. Marina la abrazó fuerte antes de continuar. «Esta joven no es solo la razón por la que estoy viva hoy. Es la inspiración detrás de todo lo que hacemos. Porque si una niña de 11 años tuvo el valor de enfrentar el miedo y hacer lo correcto, entonces nosotros, los adultos, no tenemos excusa para no hacer lo mismo». La Fundación Sembrar Esperanza existe porque Isabel nos mostró que una sola persona puede cambiarlo todo, que creer es el primer paso, y que ninguna vida es demasiado insignificante para ser salvada. El público aplaudió. Isabel se secó las lágrimas, claramente emocionada. Marina continuó. «En estos 10 años hemos logrado localizar a 137 personas desaparecidas. 82 estaban vivas y pudieron volver con sus familias. 55 lamentablemente ya habían fallecido, pero al menos sus familias pudieron tener respuestas y hacer el duelo adecuadamente. Hemos atendido a más de 3.000 familias. Hemos dado apoyo psicológico, financiero, jurídico. Hemos creado grupos de apoyo, programas para niños, campañas de concienciación. Y nada de esto habría sucedido si no fuera por el valor de una niña y la generosidad de cada persona que creyó en este proyecto». Diego estaba en el público, observando a Marina con orgullo. Había recorrido un camino inimaginable, de víctima a líder, de superviviente a inspiración, y él se sentía privilegiado por estar a su lado en cada paso de ese viaje. Marina lo miró directamente mientras hablaba. «Y a mi marido, Diego, el hombre que nunca dejó de buscarme, incluso cuando todos decían que era inútil. El hombre que transformó el dolor en propósito, que invirtió recursos, tiempo, amor y dedicación en este proyecto, que me sostuvo en los días en que quise rendirme y que me recordó todos los días que valía la pena continuar». Diego sintió que sus propias lágrimas caían. Asintió discretamente, incapaz de hablar. Marina finalizó el discurso. «Esta fundación no es mía. No es de Diego. No es de Isabel. Esta fundación es de cada familia que ha pasado por el dolor de la desaparición, de cada persona que se negó a rendirse, de cada voluntario que donó su tiempo, de cada donante que contribuyó financieramente, de cada profesional que trabaja con nosotros. Esta fundación es de todos nosotros. Y mientras haya una sola persona desaparecida en España, mientras haya una sola familia esperando respuestas, nosotros estaremos aquí, sembrando esperanza, encendiendo luz en la oscuridad, demostrando que nadie es olvidado mientras haya alguien dispuesto a buscar». El público se puso de pie. El aplauso fue ensordecedor. Marina e Isabel se abrazaron en el escenario, llorando. Diego subió para unirse a ellas. Y allí, los tres se quedaron abrazados mientras cientos de personas aplaudían de pie, muchas llorando también, todas sintiendo la fuerza de ese momento. Después del discurso, se proyectó el vídeo conmemorativo. Imágenes de los 10 años de trabajo, fotos de personas rescatadas, testimonios de familias, cifras impresionantes. Y al final, un montaje emocionante, mostrando a Marina el día en que fue encontrada, frágil y asustada, en contraste con la Marina de hoy, fuerte y decidida. Cuando el vídeo terminó, hubo una ovación aún mayor. A continuación, comenzaron los homenajes. Familias a las que la Fundación había ayudado subieron al escenario para agradecer. Cada historia era única, cada agradecimiento era sincero, y cada palabra reforzaba el propósito de todo lo que habían construido. Una madre, sujetando la mano de su hija adolescente, que había sido rescatada 2 años atrás, habló con la voz quebrada. «Ustedes me devolvieron a mi hija. Cuando desapareció, perdí el norte. No podía comer, dormir, vivir. Pensé que nunca más la volvería a ver. Pero ustedes no se rindieron. Investigaron, buscaron y la trajeron de vuelta. No tengo palabras para agradecerlo. Solo puedo decir que salvaron 2 vidas».
la de ella y la mía. Un padre con gafas y pelo canoso compartió cómo la fundación le había dado apoyo psicológico a él y a su esposa después de descubrir que su hijo, desaparecido desde hacía 3 años, lamentablemente no sería encontrado con vida. Ustedes nos ayudaron a hacer el duelo, a entender que no fue nuestra culpa, a encontrar paz, incluso sin tener todas las respuestas. El seguimiento psicológico que recibimos salvó nuestro matrimonio, salvó nuestra salud mental. Nos cuidaron cuando estábamos completamente perdidos, y eso no tiene precio. Las historias continuaron, cada una más conmovedora que la anterior. Marina escuchaba todo con atención, guardando cada palabra en su corazón. Aquello era el porqué de todo. Esas vidas tocadas, esas familias reconstruidas, esa esperanza renovada. Al final de la ceremonia invitaron a doña Benedicta al escenario. A sus 79 años, todavía lúcida y enérgica a pesar de los problemas de salud, caminó lentamente hasta el micrófono. Isabel la acompañó sujetándole el brazo con cuidado. Doña Benedicta miró al público y sonrió. Yo solo soy una viejecita sencilla. No tengo estudios, no tengo dinero. Pasé la vida lavando ropa para otros, haciendo limpiezas, criando a mi nieta después de que mi hija desapareciera. La vida no fue fácil, pero Dios siempre nos cuidó. Y cuando Isabel encontró a la señora Marina, supe que Dios tenía un plan más grande. Mi nietecita, esta chica que ven aquí tan guapa y formada, siempre fue especial. Desde pequeña. Veía cosas que los otros no veían, sentía cosas que los otros no sentían. Y aquel día, cuando me dijo que había encontrado a una mujer viva en un agujero, le creí, porque Isabel nunca me mintió. Y hoy, viendo todo esto, viendo cuántas vidas se han salvado, cuántas familias se han reunido, solo puedo dar gracias a Dios por haberme dado una nieta tan especial, y agradecer al señor Diego y a la señora Marina por habernos acogido como familia. Porque ustedes son familia. De verdad. Doña Benedicta comenzó a llorar. Isabel la abrazó. Marina subió al escenario también y las abrazó a las dos. Diego se unió al abrazo. Y allí, en Midsummer Centers, el escenario, bajo los aplausos emocionados de cientos de personas, esa familia que no era de sangre sino de elección, celebró todo lo que habían construido juntos. Cuando la ceremonia terminó y la gente comenzó a irse, muchos se detuvieron para hablar, para agradecer una vez más, para tomarse fotos. Marina, Diego e Isabel se quedaron hasta el final, saludando a cada persona, escuchando cada historia, compartiendo cada abrazo. Ya era de noche cuando finalmente salieron del salón de actos. El cielo estaba estrellado. El aire frío característico de Sevilla les refrescaba el rostro. Caminaron en silencio hasta el coche, exhaustos pero felices. De camino a casa, Diego conducía mientras Marina miraba por la ventana. Isabel, en el asiento trasero, revisaba su móvil respondiendo a los mensajes de felicitación que no paraban de llegar. Marina rompió el silencio. ¿Sabes en qué estaba pensando? Diego la miró rápidamente antes de volver la atención a la calle. ¿En qué? En que ha valido la pena. Todo el sufrimiento, todo el dolor, todo el miedo. Ha valido la pena porque ha llevado a esto, a este momento, a esta familia, a este propósito. Si pudiera volver atrás y evitar todo lo que pasó, no sé si lo haría, porque entonces nada de esto existiría. Diego le sujetó la mano. No merecías pasar por aquello, pero admiro tu fuerza para transformar la tragedia en triunfo. Isabel se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos en el respaldo de los asientos delanteros. Y yo los admiro a ustedes dos por haberme dado una familia, por haber creído en mí cuando solo era una niña a la que nadie creía, por haberme mostrado que una vida puede marcar la diferencia. Marina se giró para mirar a Isabel. Tú siempre has marcado la diferencia, desde el primer día. Cuando llegaron a casa, entraron juntos. La mansión estaba iluminada, acogedora. Ya no había fantasmas allí, solo buenos recuerdos. El perro vino corriendo a recibirlos, moviendo la cola. Se acomodaron en el salón, cansados pero satisfechos.
Diego sirvió vino para él y Marina, zumo para Isabel. Brindaron por 10 años de trabajo, por 137 vidas encontradas, por 3.000 familias atendidas y por muchos años más por delante. Chocaron las copas y bebieron, y luego se quedaron allí conversando sobre el día, riendo de momentos divertidos, comentando sobre personas que habían conocido. Era una noche común, pero al mismo tiempo era extraordinaria, porque representaba todo lo que habían conquistado: la normalidad, la paz, la felicidad simple de estar juntos. Más tarde, cuando Isabel ya se había ido a dormir y Diego se había quedado dormido en el sofá, Marina salió al jardín. El aire frío de la noche la hizo estremecerse, pero no le importó. Se sentó en el banco de madera que habían puesto cerca de los rosales. Miró el cielo estrellado. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió recordar. Recordó el día en que fue secuestrada, el miedo, el dolor, la soledad. Recordó las noches interminables en la oscuridad, las veces que quiso rendirse, las veces que rezó para que terminara. Recordó el momento en que fue encontrada, la confusión, el alivio, el shock de descubrir que había pasado 7 años en ese lugar. Y entonces recordó todo lo que vino después: la recuperación, la terapia, el amor de Diego, la llegada de Isabel a sus vidas, la creación de la fundación, cada vida salvada, cada familia reunida, cada sonrisa de gratitud, cada lágrima de alivio. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de aceptación, de gratitud por haber sobrevivido, por haber superado, por haber transformado. Diego apareció en la puerta, vio a Marina llorando en el jardín y fue hacia ella. Se sentó a su lado. No dijo nada, simplemente la abrazó, y se quedaron allí, bajo las estrellas, 2 supervivientes que habían elegido no solo vivir, sino vivir plenamente. Los años continuaron pasando. La fundación creció aún más. Abrieron oficinas en otras comunidades autónomas, formaron equipos especializados, crearon protocolos de búsqueda más eficientes, desarrollaron alianzas con autoridades internacionales. El trabajo nunca se detenía, porque la desaparición de personas nunca se detenía. Isabel se graduó en psicología con honores, hizo un máster en trauma y recuperación y volvió a trabajar a tiempo completo en la fundación, liderando el departamento de apoyo psicológico. Su tesis sobre la resiliencia en víctimas de secuestro de larga duración fue publicada y se convirtió en un referente en el área. Doña Benedicta vivió 7 años más después de la ceremonia de los 10 años. Falleció durmiendo, tranquila, sabiendo que su nieta estaba bien cuidada. El funeral fue pequeño pero emotivo. Marina y Diego estuvieron allí sosteniendo a Isabel mientras se despedía de su abuela. Y en la lápida, junto con el nombre y las fechas, escribieron: mujer de fe que crió a una heroína. Diego y Marina envejecieron juntos. El pelo se les volvió completamente blanco. Las arrugas se profundizaron, los pasos se hicieron más lentos, pero el amor creció. Cada año, cada desafío superado, cada victoria celebrada. Una tarde de otoño, 20 años después del rescate de Marina, estaban sentados en el mismo banco del jardín. Isabel se había casado recientemente y estaba embarazada de su primer hijo. La fundación acababa de alcanzar las 500 personas localizadas. Y Marina, mirando a Diego con esa sonrisa que él amaba, dijo: «Gracias». Diego frunció el ceño. «¿Por qué? Por no haberte rendido nunca conmigo, por haber transformado el dolor en algo hermoso, por haberme dado una vida que vale la pena vivir». Diego le besó la frente. «Yo te doy las gracias a ti, por haber sobrevivido, por haber luchado por ser quien eres». Y allí, en ese jardín que fue testigo de tantas transformaciones, permanecieron 2 almas que habían pasado por el infierno y habían elegido construir el paraíso. No un paraíso perfecto, libre de dolores o desafíos, sino un paraíso real, hecho de amor, propósito y esperanza.
Su historia no era sobre un final feliz en el sentido tradicional. Era sobre reconstrucción, sobre elecciones, sobre transformar heridas en sabiduría y tragedia en legado. Y mientras el sol se ponía una vez más sobre Sevilla, pintando el cielo de colores imposibles, Marina y Diego sabían que habían cumplido su propósito. No solo sobrevivieron, vivieron, y al vivir, inspiraron a cientos de otras personas a hacer lo mismo. Porque al final, la verdadera victoria no estaba en evitar el sufrimiento. Estaba en atravesarlo y emerger del otro lado más fuerte, más compasivo, más humano. Y esa victoria la habían conquistado, juntos. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Diego, Marina e Isabel haya conmovido profundamente su corazón. Si te has emocionado con este viaje de superación, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te ha marcado más. ¿Fue el valor de Isabel? ¿La resiliencia de Marina? ¿El amor inquebrantable de Diego? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, mostrando que incluso en las situaciones más difíciles siempre hay esperanza. La vida puede derribarnos, pero tenemos la opción de levantarnos. Y cuando nos levantamos, podemos no solo reconstruir nuestra propia vida, sino ayudar a otros a reconstruir las suyas. Ese es el mensaje que queremos dejar. Nunca te rindas, nunca dejes de creer, y nunca subestimes el poder de una sola persona para marcar la diferencia en el mundo. Te esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá tus emociones y te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.